Y bueno, vamos a pensar, a meditar un poco este evangelio. Es verdad que este evangelio es tan rico, es tan bonito que uno de dos evangelios o dos momentos tan fuertes, ¿no? Cuando uno va al lago de Genesaret o se imagina este lugar allí, pues se puede imaginar perfectamente ese Jesús que aparece en medio de la vida de estos discípulos que estaban en ese momento, pues como a veces estamos nosotros, sin esperanza o tristes o preocupados por cosas sin importancia o con miedo. Ellos estaban en realidad con una mezcla de sentimientos, porque ya habían visto a Jesús, esta fue la tercera vez que se les aparecía, pero aún así, ¿qué estaban haciendo? Pues lo que se les daba bien, que es pescar. A otros se les da bien subir montañas, pues se van a subir montañas, ¿verdad? A otros se les da bien jugar a algún deporte, pues lo juega o ve la televisión. Si no se le da nada bien, pues ve la televisión, ¿no? Pero cada uno hace lo que se le da bien en algún momento cuando se pone más triste o pierde el sentido de su vida, sobre todo porque los discípulos perdieron el sentido de su vida. Y en este momento que se ha aparecido Jesús y les ha dicho que está vivo, todavía no saben cuál es el sentido de su vida. Todavía no entienden. No entienden, simplemente han visto que está con ellos y no alcanzan a comprender el sentido de la resurrección y qué significa eso. Y entonces, ¿qué hacen? Van a pescar y va Pedro y le siguen los demás y hacen lo que saben hacer, que es pescar. Se van en su barca y pescan. Y quizá como otras veces en sus vidas, pues les va mal, muy mal. Esta mañana cuando llegan a la orilla, pues no han pescado nada. Quizá cuando uno hace algo que se le da bien y encima fracasa, pues le cuesta, ¿no? Nos ponemos más tristes todavía porque no solamente no encontramos el sentido de la vida, sino que además no nos salen bien las cosas. Y nos defraudamos, nos entristecemos, sin motivo. Y en ese momento es cuando viene ese hombre, Jesús, en la orilla y le dice: venga, ¿por qué no echas la red a la derecha? Y cualquiera de nosotros diría: pero si esto lo sé yo hacer mejor que tú. Llevo toda la noche haciéndolo. ¿Para qué? ¿Cuántas veces nos cuesta aceptar los consejos? Los consejos es verdad que son consejos, nunca son órdenes, ¿no? A veces uno lo piense, no son órdenes, pero aún así el consejo es una voz de Dios en mi vida. Me dicen algo: ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no pruebas esto? Y uno piensa: pues yo lo he probado más veces, o a lo mejor dices: es que eso nunca lo he hecho porque me da miedo, o simplemente lo que tú me propones no me parece bien, y me cuesta salirme de mi esquema, de mi rigidez, a lo mejor incluso de mi cansancio. Es que lo he hecho tantas veces que no quiero probar algo distinto porque no quiero volver a fracasar, no quiero volver a hacerlo mal. Y entonces nos cuesta aceptar esas voces de Dios, ¿no? Porque Dios me va hablando. Una vez uno se pregunta: ¿cómo me habla Dios? Pues de muchas formas, es cierto. Una de las formas es a través de personas que me ayudan a entender algo de mi vida. A veces sin quererlo, un comentario, una frase, un consejo, que no me conoce y sin embargo me ayuda, me da una luz, una palabra, que me dice: pues a lo mejor puedo hacerlo. Ellos se fían. Lo bonito de los apóstoles es que se fían de un desconocido. Creen en un consejo que parecía inútil y hacen el esfuerzo de volver a echar las redes, de volver a sacrificarse, de volver a empezar, de empezar de cero. Y empiezan de cero. Y el resultado, como sabemos, es esa pesca milagrosa. No solamente los suficientes peces para comer ellos, sino 153, una red que desborda. Y salen llevando la red. Y ahí es cuando Juan, que tiene ese don, ¿no?, de estar a lo mejor más en sintonía con Jesús, dice: es el Señor. Y ahí se lanza Pedro al agua y van a encontrarse con el Señor y van a alegrarse, ¿no? Con esa alegría: es el Señor. Qué bonito encontrar personas en mi vida que me digan de repente: es el Señor. ¿No lo ves? Es el Señor. Cuando me cueste ver a Dios en mi vida, que me diga alguien: ¿no te das cuenta que es el Señor el que está en tu barca, el que está en tu vida, el que está en lo que te está pasando? Pero no sabes que Él es el que te está sosteniendo, quizá cuando más triste o más desesperado estás. Es el Señor. Hace falta personas que nos lo digan y también nosotros somos capaces de decírselo a otros. Es el Señor, pero míralo. Cuando venimos a la Eucaristía podemos decir en la Eucaristía: sí, claro, está presente, es el Señor. Pero luego en el día a día, en mi semana, ¿dónde está el Señor? ¿Cómo soy capaz de verlo en el trabajo o cuando me van mal las cosas? Pero es el Señor, ¿no lo ves? O cuando se va un ser querido, ahí está el Señor. Ahí lo veo. Ser capaz de verlo, ser capaz de contárselo a otros, ser capaz de decirle: ahí está el Señor, ¿no? En ese momento, en esa ocasión en que a lo mejor las cosas no salen como yo quiero. Ahí está el Señor. El Señor estaba en mitad de una pesca infructuosa, sin peces. Ahí estaba el Señor, antes de que hubiera pesca milagrosa. Ahí estaba. La pesca milagrosa es un dato, un hecho, pero no es lo más importante del Evangelio.
Es la confianza, es el Señor el que está ahí. Cuando mi pesca es un desastre, cuando mi pesca es milagrosa, es Él. Y que no solamente es Él en el sentido de que el milagro sí que luego me acompaña a comer, me da de comer. Le da de comer pescado, le da de comer pan, y come con ello lo más cotidiano. En lo cotidiano está Dios, si no está en lo extraordinario. A veces queremos un Dios extraordinario, que haga cosas extraordinarias, me haga milagros continuamente, me cure de la enfermedad, o cure a mis amigos, o que haga milagros sorprendentes como una pesca como esta. Nos gustaría verlo en una adoración increíble, en una Eucaristía increíble, no, en lo cotidiano. Comiendo el pan y el pez está Jesús, en mi vida diaria está Jesús. Y no lo veo, no soy capaz de verlo. Hoy le vemos a Dios ese corazón, esa mirada de Juan, es el Señor, no lo ves, no lo vemos en nuestra vida. Y este evangelio entonces está unido con otro momento que es quizá uno de los momentos más fuertes en la vida de Jesús y Pedro, el momento más fuerte, en esa confesión de Pedro. Pedro seguramente pensaría, ¿no? ¿Qué me va a decir Jesús? ¿Cuándo me va a decir algo? Ya llevaban 2 veces y no había dicho nada a Jesús. Y él le guardaba en su corazón pues la pena, el dolor, porque había sido infiel en algo que era el momento más importante de la vida de Jesús. Quizá cuando tenía que haber sido fiel, no lo fue. En el momento que tenía que haber dicho, pues sí que soy Galileo, que sí que soy amigo de Jesús, que sí que soy discípulo. 3 negaciones. No fue capaz. No fue capaz de decir que tenía su acento, que era evidente, que era Galileo. No fue capaz de decir que lo conocía y que era amigo. No fue capaz. Cuando le debía la vida. Y no fue capaz de decir que era uno de los 12, cuando eran sus hermanos. Y los negó también. Pedro negó todo en esa noche, negó todo. Lo que le había salvado lo negó. ¿Por qué? Por miedo, el miedo tan humano que tenemos todos a morir, a que nos quiten la vida, a que en ese momento, ¿qué más da que diga que no? Si lo que quiero es salvar la vida. ¿Cuántas veces decimos, bueno, ¿qué más da? Si lo hace todo el mundo. ¿Qué más da? Si es por salvar la vida, es por un bien mayor. Había un bien mayor que era salvar su vida. A Jesús le van a matar, pero a él no. O sea, por lo menos salvar la suya. Entonces va a morir él, pues yo me salvo, ¿no? Es lo que pensaría Pedro. Humanamente, ¿cuántas veces nosotros nos cubrimos las espaldas para salvarnos? No importa que otros caigan, pero nosotros sí. ¿Cuántas veces desde la pandemia incluso nos ha creado un sentimiento un poco egoísta? Yo me protejo, no me importa que otros estén enfermos, pero yo me protejo mucho. Y nos lo ha metido en el alma, ¿no? Porque nos da miedo contagiarnos, por supuesto. Pero se mete con un sentimiento egoísta de decir, no, yo me cuido, me protejo. Y en la vida tenemos ese sentimiento, yo me protejo. Si otro lo pasa mal, bueno, mala suerte, pero yo me protejo. Lo de Pedro es lo más humano que tenemos en nuestra vida. La sensación de decir, no estoy negando a Jesús, estoy salvando la vida. Pero Pedro se lo dijo. ¿Y por qué le dijo, me negarás 3 veces? Porque Pedro dijo, yo te seguiré a donde vayas. Y Jesús le dijo, no me seguirás, no puedes. ¿Pero por qué no puedo? Decía Jesús, decía Pedro. Porque no puedes. ¿Pero cuándo pudo? Cuando se rompió. Cuando estaba bien, cuando todo le iba bien, cuando no había fracasado, Pedro no podía seguir a Jesús. Para seguir a Jesús no hay que hacerlo todo bien. Porque al final nos hacemos orgullosos y vanidosos, como los fariseos, y pensamos que haciéndolo todo bien y no pecando nunca, siendo inmaculados, podemos criticar al resto, a los que pecan, y poner una especie de cerca o barda, ¿no? Para que nadie pase, y yo me protejo de los impuros. Pero Pedro no era capaz, porque Pedro basaba todo en su fuerza, en su orgullo, en su vanidad, en su capacidad. Yo puedo salvar a Jesús, yo puedo. ¿Y cuántas veces pensamos nosotros lo mismo? Yo puedo ser bueno, yo puedo hacerlo bien, yo puedo no pecar, yo puedo ser fiel. Eso cuando se casan ustedes o cuando yo me ordené, yo puedo ser sacerdote para siempre, yo puedo ser casado para siempre. Y hay algo de vanidad en ese yo puedo. ¿Cuándo puede realmente Pedro seguir a Jesús? Cuando se ha roto, cuando ha experimentado el fracaso, cuando ha visto que lo único que lo salvaba ahí era la misericordia de Dios en una mirada. La mirada del huerto, de la casa de Caifás. La mirada de Jesús a Pedro, cuando Pedro llora, porque ha negado 3 veces. En ese momento es cuando Pedro se rompe y Jesús lo salva.
Y una vez roto, después de haber vivido todo lo que ha vivido en esta semana, ¿no? Hasta llegar a este momento, a esta aparición que no sabemos cuántos días después fue, en este momento en que Pedro está ante Jesús, Jesús no le echa en cara. Qué tonto fuiste, qué torpe fuiste. Anda que, mira que yo haber confiado en ti, le puede haber dicho. Y dije que eras la piedra, imagínate. Si tú eres la piedra, imagínate el resto. Podría haber dicho Jesús, con piedras como tú, mejor no construyo nada. Podría haber dicho Jesús. Y no le dijo eso, al revés. Al revés. Le hizo 3 preguntas, ¿no? 3 preguntas que son las que cambiaron su vida o las que cambian nuestra vida. ¿Me amas? 3 veces lo mismo. Ni matices. Bueno, siempre hay matices que los exégetas tratan de sacar, ¿no? De ese te quiero o me amas, me quieres. Pero en realidad la pregunta son 3 veces. Le pregunta a Pedro, ¿me amas de verdad? Pero me amas. Y Pedro ya se pone triste. Pero si te lo he dicho, tú lo sabes todo. Pero quiere escucharlo de él. Quiere que se lo digas. Cuando a lo mejor un matrimonio se pregunta, ¿me quieres? Ya te lo he dicho muchas veces, ¿no? Pues, pero en realidad necesito escucharlo. Y necesito que lo digas. En realidad Jesús necesitaba escucharlo. Y Pedro necesitaba decirlo. Decirlo, claro que te quiero, pero ¿cómo no te voy a querer? Si eres lo más grande que hay en mi vida. ¿Cómo no te voy a seguir? ¿Cómo no voy a querer estar contigo? Aunque fracase, aunque no pueda, aunque lo haga mal, aunque sea un desastre. Pero te quiero. Ese es el reconocimiento más bonito de Pedro. Y es lo que lo capacita para ser Pedro, para ser piedra. Que está rota la piedra. No le capacita haberlo hecho todo bien hasta ahora, sino que está herido, que ha tenido heridas, ha tenido dolores, ha tenido fracasos. El fracaso más evidente de esa noche, el fracaso de la pesca poco antes, pero tanto el fracaso en la vida de Pedro. Y en ese momento lo único que lo salva es la misericordia de Jesús. ¿Me quieres? Pues si me quieres, sígueme. Ahora sí, ahora sígueme. Ahora ya puedes. Puedes porque estás sin defensas, porque ya no tienes nada, ningún mérito que presentar. A veces pensamos que la vida se juega en mis méritos, en todo lo bien que yo lo haga. Y bueno, por supuesto, Dios quiere que haga las cosas bien, sobre todo por mí, para que sea feliz. Y para que los que están a mi alrededor sean felices. Lógicamente, si yo siembro alegría y esperanza, va a ser mejor que si siembro odio e ira. Dios no quiere que yo haga el mal, quiere que haga el bien. Pero mis méritos es la misericordia de Dios. Mis méritos es la mirada de Dios que me ha mirado y me permite mirar de forma diferente a otros. Esa es la mirada de Dios, esa es la misericordia de Dios. Por eso invito a que en esta celebración, en este momento, en este día, pues nos hagamos las 3 preguntas, escuchemos las 3 preguntas en nuestro corazón. ¿Me amas? Pedro, ¿me amas? Juan, ¿me amas? María, ¿me amas? Lourdes, ¿me amas? Ivonne, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas como eres? No como te gustaría ser, no como deberías ser, no como piensas que yo espero que tú seas, porque a veces es eso. No como piensas que yo espero que tú seas. Es lo que a veces sentimos. ¿Cómo quiere que sea Dios? A ver, espérate, ¿qué espera Dios de mí? No, que me ames como eres, con tus torpezas, con tus limitaciones, con tus alegrías, con tus tristezas, con tus miedos. Pero que me ames. Eso es lo que uno pide en el matrimonio, que me ames como eres, porque sé que eres así limitado, pues, pero que me ames en tus límites. O sea, que no dejes de amarme desde tu pequeñez. Que me ames con tu capacidad limitada, como lo hago yo. Porque ese es el amor. Y eso es lo que espera Jesús. Me amas, me amas, me amas. Y al final le decimos a Jesús, Señor, tú lo sabes todo. Claro que sabes que te quiero. Vamos a pedir al Señor hoy que nos renueve en este seguimiento y que nos envíe, como le decía Pedro, ahora vas a apacentar a tus ovejas. Vete a apacentarlas, vete a cuidarlas. Pero porque ya has fallado, te has levantado y ahora sí que puedes seguirme. Vamos a pedir eso a Jesús hoy y que Él nos cambie el corazón y que nos haga repetirle en esta tarde. Tú lo sabes todo, tú sabes cuánto te quiero.